Va que va, pues aquí tenemos otro ejercicio, nos dice, sea la curva, y nos da la curva, y nos piden determinar los vectores tangente unitario, el vector binormal y el vector normal principal. ¿De acuerdo? En el punto 1,1,2. ¿De acuerdo? Nos piden calcular el triedro móvil de la curva. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. Antes que nada, antes de empezar a hacer operaciones, primero vamos a recordar un poquito cómo se calcula el vector tangente unitario. ¿De acuerdo? El vector tangente unitario se calcula con la siguiente expresión. Tenemos f' de t entre su módulo. ¿De acuerdo? Es un poquito feo, vamos a escribirlo mejor. Tenemos el módulo de f' de t. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a recordar para el vector binormal. ¿De acuerdo? O bueno, para el vector normal principal. ¿No? Para seguir cierto orden, ¿no? Para seguir el orden que tenemos aquí. Entonces, este está un poquito larguito. ¿De acuerdo? Este se calcula de la siguiente manera. Tenemos f' de t, producto cruz f bi'prima, es un poquito feo, de t. Bien, y todo esto vamos a aplicarle el producto cruz a f' de t. Ah, se ve un poquito feo. De acuerdo, muy bien. Ahora continuamos en la parte de abajo y vamos a tener el módulo, ¿de acuerdo? De f', aquí me faltó, exacto, su línea de vector, f' de t cruz f bi'prima de t, ¿de acuerdo? Todo esto, producto cruz f' de t, ¿de acuerdo? Es prácticamente el módulo de lo que calculamos en el numerador, ¿de acuerdo? Para que lo vean un poquito más sencillo. Y finalmente, pues vamos a continuar con el vector binormal. Entonces, el vector no creo que me quepa de este lado, entonces lo voy a poner aquí abajito. El vector binormal se calcula de la siguiente manera. Tenemos f' de t cruz f bi'prima de t entre el módulo de esta expresión. Sería el módulo de f, aquí me faltan sus, f' de t cruz f bi'prima de t. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en que se calculan los vectores tangente unitario, binormal y normal principal. ¿De acuerdo? Esto es únicamente para que recordemos un poquito. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a pasar a calcularlos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar a la curva. ¿De acuerdo? Aquí vamos a parametrizar esta expresión. Muy bien, normalmente yo recomiendo que siempre, bueno, yo empiezo para parametrizar, siempre trato de proponer la siguiente expresión. Propongo que x, ¿de acuerdo? X sea igual a t, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues si continuamos con este camino, si x es igual a t y vemos que y es igual a x, pues entonces y es igual a t también, ¿de acuerdo? Ahora de aquí continuamos y conocemos que x cuadrada es lo mismo que t al cuadrado más y cuadrada, pero y ya sabemos que es igual a t. Pues tenemos t al cuadrado y esto va a ser igual a z. Por lo tanto, tendríamos que z sería igual a 2t al cuadrado, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de parametrizar, realmente con la que ustedes se sientan más cómodos, pero esta es la forma con la que más me acomodo yo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una ecuación paramétrica de la curva de c. Aquí obviamente, aquí sí, voy a poner una, ¿de acuerdo? Una porque pueden haber muchísimas, ¿de acuerdo? Pueden parametrizar como ustedes quieran. Entonces vamos a tener c, y aquí vamos a tener x igual a t, y igual a t, y z es igual a 2t cuadrada, ¿de acuerdo? Obviamente con t que pertenece a los reales. Muy bien,
Continuamos entonces por aquí y ahora sí, pues se viene lo bueno, ¿de acuerdo? Vamos a tener en forma vectorial, ¿de acuerdo? Tenemos f, bueno, lo podemos dejar como r, pero me acomodo un poquito más solo ya como f, y puesto que así viene las fórmulas para los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a continuar así. Tenemos la expresión f de t, y esto va a ser igual a t en i, a t en j, ¿de acuerdo? Y a 2t cuadrada en k. Bien, nada más lo estamos escribiendo en forma vectorial. Vale, pues ahora sí, antes de continuar, aquí lo que yo les recomiendo, como tenemos que encontrar el valor asociado a un punto, pues lo que podemos hacer ahorita es obtener, más bien vamos a obtener el valor asociado de t, ¿de acuerdo? De la representación que tenemos vectorial, asociado al punto P, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que 1, ¿de acuerdo? Vamos a escribir primero aquí las coordenadas del punto, entonces tenemos 1, 1, 2, y esto es igual a t, esto es igual a t, y esto es igual a 2t al cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí podemos concluir que 1 es igual a t, aquí sí cumple, vamos a ponerle una palomita. 1 es igual a t también cumple, si aquí despejamos a la t, ¿de acuerdo? Vamos a tener este 2 pasa dividiendo y tendríamos raíz de 1 es igual a t, por lo tanto, pues tomaríamos la positiva. Entonces, aquí también cumple, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de t asociado al punto P es en t igual a 1, ¿de acuerdo? Esto nos va a facilitar muchas operaciones. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Ahora sí, vamos a calcular la derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, lo voy a poner por pasos, calculamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos f' de t, y esto va a ser igual a la derivada de t, pues es 1, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos i, j, tendríamos 4t, ¿de acuerdo? Únicamente estamos derivando esta expresión, ¿de acuerdo? Ahí aquí se ve un poquito encimado, entonces vamos a ponerlo así. Bien, se sigue viendo un poquito encimado, jeje. Así, ya se ve mejor. Entonces no se pierdan en este paso y vamos a obtener de una vez la segunda derivada. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos, en i tenemos 0, en j tenemos 0 y en k tenemos 4. Entonces tendríamos 4k. ¿De acuerdo? Ahora sí, de aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluar, ¿de acuerdo? En t igual a 1, ¿de acuerdo? En el valor de t que tuvimos asociado al punto P. Entonces, evaluamos en t igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos para la primera derivada, tendríamos lo siguiente, sería f' de 1, y eso es igual a 1, 1, 4, ¿de acuerdo? Este sería la derivada evaluada en t igual a 1. Ahora para el segundo tendríamos, bueno, para la segunda derivada evaluada en 1, tendríamos 0, 0, 4. ¿De acuerdo? Importante aquí recuerden que tenemos ceros porque pues en la derivada realmente nada más tenemos, en la segunda derivada únicamente tuvimos 4k. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar de una vez aquí para aprovechar nuestro espacio y vamos a obtener el módulo. ¿De acuerdo? Obtenemos su módulo. Muy bien. Entonces aquí tendríamos el módulo de f' evaluada en 1. ¿De acuerdo? Es la siguiente expresión. Y tendríamos que sería la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a 1 más 1 son 2. Bueno, más bien 4 al cuadrado es 16. Entonces esto sería igual a la raíz de 18.
Muy bien. Y si continuamos con el de abajo, tenemos lo siguiente. Entonces vamos a obtener que el módulo de la segunda derivada aplicada en 1 es igual a la raíz de 4 al cuadrado, que eso es 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tendríamos la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto pues sería la raíz de 4 al cuadrado, pues esto es igual a la raíz, perdón, esto es igual a 4. ¿De acuerdo? Aquí me parece que arriba podemos simplificar un poquito más. Esto sería igual a la raíz de 9 por 2. Y esto lo podemos dejar como 3 raíz de 2, ¿de acuerdo? Ya no se puede simplificar. No, ya no se puede simplificar más. Así nos quedaría. Bien, entonces ahora sí, pues vamos a continuar. Vamos a ir haciendo paso por paso, ¿de acuerdo? Para poder obtener los vectores. Bien, entonces, ¿qué les parece si continuamos de la siguiente manera? ¿De acuerdo? Vamos a calcular ahora sí el vector tangente unitario. Muy bien, entonces tenemos para el vector tangente unitario. Muy bien, tenemos lo siguiente. Ya conocemos los datos, nada más aquí lo voy a poner nuevamente. El vector tangente unitario se calcula de la siguiente manera. Es f' de t entre su módulo. Faltan sus líneas. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí nada más vamos a sustituir. Y tendríamos que f' de t, ya la tenemos aquí arriba, es i, j, bueno, lo vamos a poner así, i, j, 4tk, ¿de acuerdo? Y continuamos. Aquí disculpen, aquí ya es evaluado en el punto B, perdón. Entonces nada más sería 4k. ¿De acuerdo? Que sería este de aquí. Sería esta expresión. Claro, porque pues ya la evaluamos en el punto, pues ya de una vez directamente la ponemos en el punto. Sería esta expresión, disculpen. Y abajo tenemos el módulo de f' de t, ¿de acuerdo? Ya eso lo vamos a poner evaluado obviamente en el punto 1 y eso nos dio esta expresión. Es 3 raíz de 2, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora esto todavía a mí no me gusta expresarlo así, yo prefiero dejarlo de la siguiente manera. El vector tangente unitario, esto es igual a 1 sobre 3 raíz de 2 por el vector i, j, 4k. ¿De acuerdo? Esto sí me gusta expresarlo, o al menos a mí me gusta verlo de esta manera. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden dejar de la forma que quieran. Bien, entonces ya tenemos el vector tangente unitario, ahora vamos a continuar con la obtención de los demás. Por aquí tenemos entonces que vamos a calcular, me parece que es más sencillo primero calcular el vector binormal, ¿de acuerdo? Antes del vector normal principal. Entonces, pues, para el vector binormal que vamos a calcular, tenemos lo siguiente. ¿De acuerdo? Aquí ya lo voy a seguir repitiendo nada más para que quede mucho más claro. El vector binormal se calcula de la siguiente manera. Tenemos f' de t, y aquí vamos a realizar un producto cruz con la segunda derivada de f de t, ¿de acuerdo? Y esto dividido entre su módulo, ¿de acuerdo? Sería f' de t, cruz la segunda derivada de la función de t en su módulo, ¿de acuerdo? Aquí pues está muy sencillo, nada más tendríamos que realizar el producto cruz, luego sacar su módulo y ya podríamos tener el vector binormal, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Bien, entonces calculamos, aquí lo voy a poner, calculamos f' de t y aquí cruz f' de t, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí vamos a ponerlo directamente, ¿de acuerdo? Ya evaluado, bueno, con el valor asociado al punto, ¿de acuerdo? Con t igual a 1, entonces tendríamos
f' de 1 cruz f b' de 1. Y esto va a ser igual. Recordemos cómo se realiza el producto cruz. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos los vectores I, J, K. ¿De acuerdo? Nuevamente aquí tendríamos la derivada en el punto 1, de acuerdo a f' en 1, es 1, 1, 4. Y para f b' evaluada en 1, tenemos 0, 0, 4. ¿De acuerdo? Ahora sí procedemos a realizar el producto. Y tenemos lo siguiente. Recuerden que aquí tapamos primera columna, primer renglón. Entonces, este 1 por 4 nos da 4. Y luego 0 por 4 nos da 0. Entonces nada más nos queda este 4 en I. Menos, ahora vamos a tapar primer renglón, segunda columna. Entonces tenemos 1 por 4. Esto es 4. Y luego 0 por 4. Eso nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo tenemos en J. Más, continuamos. Borramos aquí. Y tapamos primer renglón, tercera columna. Tenemos lo siguiente. Aquí como tenemos dos ceros en la parte de abajo, pues esto nos va a dar 0 directamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este producto es igual a 4i menos 4j. Muy bien, ahora pues nada más nos falta obtener el módulo de este resultado que obtuvimos. Entonces, el módulo de f' de 1 cruz f b' en 1 es igual a 4 al cuadrado. Bueno, sería la raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, pues más 0 al cuadrado, porque aquí no tiene componente en k. Entonces, aquí vamos a obtener lo siguiente. Podemos escribir 16 más 16, ¿de acuerdo? Y, bueno, el 0 lo ponemos igualmente, 0 al cuadrado de 0. Esto es igual a la raíz de 32, ¿de acuerdo? Pero aquí, bueno, vamos a ponerlo así, 16 y 16 son 32. Sin embargo, esto también, creo que para que quede un poquito más simplificado, lo podemos ver como la raíz de 2 que multiplica a 16. Esto igualmente es 32. Entonces, 16 sí tiene raíz exacta, por lo tanto tendríamos 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos estos valores, pues ahora sí ya nada más nos hace falta sustituir. Entonces, aquí tendríamos, ponerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Tendríamos lo siguiente. El vector binormal es igual. Aquí arriba ponemos, o bueno, más bien sustituimos el valor que obtuvimos. Es 4i menos 4j sobre 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Nuevamente, yo estoy acostumbrado a escribirlo de la siguiente manera, pero esta respuesta que está aquí ya es correcta. ¿De acuerdo? Nada más que a mí me gusta escribirlo de la siguiente manera. Tenemos el vector binormal, esto va a ser igual a 1 entre 4 raíz de 2, que multiplica el vector 4i menos 4j. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la que me gusta expresarlo, pero como ustedes se sientan cómodos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora sí vamos a terminar de calcular el vector normal principal, ¿de acuerdo? Vamos a recordar un poquito cómo se calcula, ¿de acuerdo? Entonces, para el vector normal principal, ¿de acuerdo? Tenemos lo siguiente, muy bien. Recordemos que se obtiene de la siguiente manera. Este es el vector que está más larguito. ¿De acuerdo? Bueno, que tiene una fórmula un poquito más larga. Entonces tenemos que es la derivada. Aquí, bueno, lo vamos a poner en t, ¿de acuerdo? Aunque ya conocemos el valor asociado en el punto. La derivada, ¿de acuerdo? De la función cruz, la segunda derivada de la función, y todo esto, producto cruz,
la primera derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de abajo, pues también está sencillito. Aquí no, aquí ya no va. Aquí ya no va ningún corchete. Pues es nada más escribir el módulo de la primera derivada, producto cruz, la segunda derivada, y todo esto cruz, la primera derivada, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a calcular lo que nos piden, ¿de acuerdo? Vamos a calcular el numerador y tenemos lo siguiente. Vamos a ponerle aquí, calculamos. Y aquí vamos a tener la primera derivada en el punto 1, de acuerdo, ya de una vez, cruz la segunda derivada, igual evaluada en 1, cruz la primera derivada, evaluada en 1. De acuerdo aquí, nada más vamos a recordar cuánto nos dio en nuestro esta expresión más bien, ya la calculamos, y aquí nada más recordemos que nos dio el vector 4, menos 4,0, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada más sería calcular el siguiente producto. Tendríamos lo siguiente. Esto se ve un poquito feo. Tenemos esto. Tenemos I, J, K. Perdón, aquí voy a poner un poquito más centrada la K. Digo la J, perdón. Y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos 4 menos 4, 0 por, bueno, producto cruz, la primera derivada hablada en el punto 1, que era 1, 1, 4. Muy bien, entonces pues ya de aquí continuamos. Este producto ya lo sabemos hacer. Para la I tapamos primera columna, primer renglón. Tenemos lo siguiente. Menos 4 por 4, esto es menos 16. Y luego tenemos 1 por 0, que bueno, eso es 0. Entonces tenemos menos 16 en I. Menos, ahora vamos a tapar este primer renglón, segunda columna. Entonces tenemos 4 por 4, eso nos da 16, y nuevamente 1 por 0, pues nos da 0, ¿de acuerdo? Esto en J, más, tapamos primer renglón, tercera columna, y tenemos lo siguiente, 4 por 1 nos va a dar 4, y luego tenemos que 1 por menos 4, eso es menos 4, pero como vamos hacia arriba, pues es un 4 positivo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos aquí más 4 en K. ¿De acuerdo? Esto pues lo podemos ya finalmente expresar como menos 16i menos 16j más 8k. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pues nada más nos falta calcular el módulo de la expresión que tuvimos, bueno, que acabamos de obtener. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Tenemos el módulo de la primera derivada en el punto 1, cruz la segunda derivada en el punto 1, y todo esto cruz la primera derivada en el punto 1. ¿De acuerdo? Esto sería igual a la raíz de menos 16 al cuadrado más menos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener lo siguiente. ¿De acuerdo? Bien, aquí va a estar un poquito laborioso esto. ¿De acuerdo? Pero vamos a tener la raíz. 16 al cuadrado son 256. ¿De acuerdo? Menos 16 al cuadrado igualmente es más 256 más 8 al cuadrado es 64. Esto es la raíz de 256 más 256 más 64 son 60 y 60 son 320, 200, 576. De acuerdo, ahora hay que sacar esta raíz. Vamos a ver si la podemos simplificar un poquito más. De acuerdo, vamos a poner aquí el 576. Esto ya lo voy a poner con otro color. Bien, entonces tenemos 576. Entonces aquí tenemos su mitad, que son 288.
Esto es 144 porque nuevamente sacamos mitad. Tenemos nuevamente mitad, 72. Aquí tenemos 36. ¿De acuerdo? 36 también tiene mitad, que es 18. Y aquí de 18 es 9. Ya no tenemos ninguna mitad, ¿de acuerdo? Entonces esto sería como si tuviéramos, de aquí tenemos 4, de aquí nuevamente tenemos 4, ¿de acuerdo? Y aquí me parece que nos falta un 2. Si nos falta un 2, aquí porque lo puse un poquito, lo voy a volver a hacer. Bueno, más bien aquí nada más, para que quede mejor, tendríamos 2 por 2, 4 por 2 por 2, 4. Aquí nos falta un 2. Entonces aquí tendríamos 4 y al final nos quedaba un 9. ¿De acuerdo? Esto lo voy a poner por aquí. Entonces tendríamos que si esto sería igual a la raíz de 4 por 4 por 4 por 9. ¿De acuerdo? Como todos tienen mitad, digo, como todos tienen raíz exacta, tendríamos 2 por 2 por 2 por 3 y esto nos da 4, 8 por 3 nos dio un número cerrado, 24. Qué bonito. Entonces, pues, raíz de 576 es igual a 24. Espero no haberme equivocado. Y ahora continuamos. Bien. Y tenemos lo siguiente, ya nada más nos falta sustituir. Tenemos la primera expresión que encontramos, bueno, el primer resultado, que es menos 16 en I, ¿de acuerdo? Menos 16 en J, más 8 en K, ¿de acuerdo? Y abajo pues nada más vamos a poner el 24. Muy bien, ya saben que a mí me gusta expresar esto de otra forma, ¿de acuerdo? Me gusta ponerlo como el vector normal principal, que es igual a 1 sobre 24, que multiplica a menos 16 en I, menos 16 en J, más 8 en K. ¿De acuerdo? Pero recuerden que lo pueden poner de la forma en la que ustedes se acomoden más. Sin embargo, pues ya esta es la respuesta para el vector normal, ¿de acuerdo? Ya calculamos el tangente unitario, el binormal, y aquí tenemos el normal principal. Entonces, pues eso sería todo lo que nos pide el ejercicio.